Gracias por continuar con nosotros aquí en su revista Primera Hora. Hemos llegado a nuestro segmento de Ayúdame Freud y en el marco del Día Mundial de la Salud Mental vamos a conversar con la doctora Josefa Solari sobre la ansiedad. Está también con nosotros Daril Gabo. Buenos días, doctora, ¿cómo está esta mañana? Pues bien sabrosa, Fresca. fresca, eso es lo importante. Qué bueno retomar esto porque ayer casualmente, 10 de octubre, estábamos celebrando el Día de la Salud Mental. Y qué importante es porque generalmente nuestro lema es todo por la salud, ¿verdad? Por el bien emocional, por el bien psicológico. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud, que es el que da como esas alertas, ¿no?, a nivel del mundo, está muy preocupado porque solamente el 25% después del COVID aumentó tanto los trastornos o toda la sintomatología depresiva y ansiosa. Y esa es una preocupación, por ejemplo, y es importante hablar de estos temas, pues, porque si hemos visto, se ha venido incrementando toda la sintomatología a nivel de ansiedad. Y eso no solamente en los adultos, también sino en todas las diferentes edades, desde los niños hasta los adultos en este caso, pues. Entonces, cuando hablamos de la ansiedad, estamos hablando, por ejemplo, porque cuando nos refiero, ¿qué es? Por ejemplo, las personas cuando llegan a consulta dicen, ¿y qué es lo que tienen? Tengo ansiedad. Entonces, nosotros cerramos toda una gama de síntomas en una sola palabra. Pero cuando nos referimos, ¿o qué nos referimos a ansiedad? La ansiedad es generalmente una reacción emocional ante una amenaza. Imagínense, que sea real, o sea, hay una serpiente y me va a picar, o voy a chocar, o choqué y eso me genera una reacción. O algo que solamente pasa en mi mente, que diga, bueno, cuando salga del canal, o sea, va a haber un ladrón esperándome y me va a quitar todo lo que tengo. Entonces es algo que no está pasando. Entonces, pero eso también, la mente lo ve como que fuera real. Por ahí, doctora, he leído, no sé qué tan real es, seguramente ahí en las redes sociales, dice que la ansiedad es exceso de futuro o es ese exceso de saber qué es lo que va a pasar, cuando nuestra mente empieza a querer como definir qué es lo que va a pasar. Y también me gustaría que nos comente, doctora, nosotros definimos a veces como ansiedad, las personas dicen, es que fíjate que yo como por ansiedad, pero realmente la ansiedad también da con signos, podríamos decir con signos físicos, dolores en el cuerpo, ya cuando llega a su extremo. Es que generalmente, algo que dijiste vos, a ver, sí, la ansiedad tiene que ver con todo lo que nosotros pensamos que va a pasar de aquí en 5 minutos, de aquí a la hora que yo salga. Entonces eso de hecho me va a dar una reacción en mi cuerpo, porque eso tiene que ver, lo que yo pienso me va a generar una emoción, ya sea generalmente el miedo. Detrás de la ansiedad hay mucho miedo, hay mucha inseguridad. Imagínate cómo va. Tengo esta emoción y mi cuerpo va a reaccionar. Eso es somatizar, lo que decía vos. Entonces me va a dar dolor de cabeza, se me va a caer el pelo, voy a sentir cosas en el estómago, me va a dar taquicardia, dependiendo a qué medida nosotros ponemos tensión o cuánto miedo tenemos, y generalmente el cuerpo va a reaccionar porque él está alistándose o preparándose para ese evento que solamente o es un real, como decía, o es imaginario. Sí. Doctora, sabemos que hoy en día está bastante de moda la palabra ansiedad. Y lo digo de moda porque lo escuchamos en los diferentes programas de televisión, en revistas. Hasta los niños dicen, mamá, tengo ansiedad, tengo hambre. Y no saben el contexto, el peso de esta palabra. Uno de los síntomas de la ansiedad, en sí, la ansiedad no es que sea generado por la mente. Es otro de los síntomas de la ansiedad, de hecho, porque la ansiedad viene por un desorden cerebral y hormonal, lo cual provoca que uno de los principales síntomas es que la persona no pueda controlar sus pensamientos. Eso es como lo más básico. Comienza a pensar de que si le pasa algo, que necesita esto, que se siente mal, que se siente bien, que tiene hambre, que tiene frío. Es un desorden mental que comienza, no puede llevar a, como se podría decir, no puede ubicar sus pensamientos. Segundo, otro de los síntomas terribles de la ansiedad es cuando ya viene en el aspecto más físico, que viene la taquicardia, que siente que falta, que la respiración, también muchas veces la persona tiende a marearse y a tirarse al piso porque no sabe qué hacer con esos diferentes síntomas que está pasando. Entonces déjeme decirle que la ansiedad no es un juego, no es
no es algo sencillo como usted lo cree, así que no aplique la palabra si no tiene el más mínimo sentido de lo que significa, porque la verdad es que es una enfermedad y un padecimiento muy delicado. Así es, y sobre todo, por ejemplo, creo que es como lo que hemos hecho, ¿no? Venir normalizando todo. Entonces, de repente, vemos a aquel niñito que se hace pipí de repente en las noches, de que se come la uña, que sí ha aumentado o ha dejado de comer, porque una de las cosas donde también afecta, como decía aquí también Dari, es también diferentes tipos de partes del organismo. Y una de las cosas, todo tiene que ver también con el problema gastrointestinal. Entonces, Sí. ahí vos vas a ver que de repente, en el caso más, tanto de la persona como los niños, le dan ganas de vomitar, le genera algo cuando, por ejemplo, ir a la escuela les genera ansiedad. O cuando Sí. hay una separación, por ejemplo, no quieren dejar, digamos, esa figura con la que está y les genera todo eso. Porque en el caso de la niña, a diferencia de los adultos, es que ellos comienzan a hacerse pipí. Por las noches, ay, es que es el abanico, ay, es que ahorita porque está lloviendo o porque toma mucho agua, pero si eso también es constante, que eso pues lo podemos ver, pero sí ese síntoma está relacionado también muchas veces con la ansiedad. Doctora, una de las preguntas más importantes que seguramente se están haciendo nuestros amigos televidentes, ¿cómo puedo identificarme a mí mismo si yo estoy padeciendo la ansiedad? Si padezco de ansiedad o si tengo cuadros cercanos a la ansiedad. Sí. Por ejemplo, las personas que trabajan, generalmente comienzan a tener falta de concentración, no puedo concentrarse, me está costando este informe, siento de que las llaves la dejo en un lugar y ando así, estoy teniendo problemas al dormir, por ejemplo, conciliar el sueño, porque también hay diferentes fases también, o sea, yo me voy a la camita, puedo dormir, pero después de repente yo me estoy levantando, o mi día empieza a las 3 de la mañana y la gente no puede después dormirse, pues. Lo otro es de que genera mucho, por ejemplo, malestar a nivel físico. La persona, como se lo decía y usted lo decía, ¿no? Comienzo a tener palpitaciones, me falta la respiración, no puedo dormir porque siento muchas rumiaciones, o sea, muchos pensamientos que ahí andan, o vivo como muy ansioso, las manos, para muchas personas, por ejemplo, manos sudorosas, es correcto, inseguridad, porque eso te genera todo eso, aparte, como le decía yo, se cae el pelo, tenés problemas como ese, todo tiene que ver desde la cabeza hasta los pies, como decía Arjona, ¿verdad? En la canción, o sea, todo hay una afectación increíble, pues, en este sentido, pues, y eso hay que tener como mucho cuidado, pues, porque de repente decía, ¿por qué estoy teniendo esto que no lo sentía antes? Como el hecho de sentir como algo en mi corazón, o siento un apretón en mi pecho, o de repente, fíjate que me estoy comiendo la uña, esta alergia en la piel, ¿qué está pasando? Pues, y muchas veces acudimos pues al médico, y que es lo que están ahora, la mayoría de los médicos están refiriendo hacia los psicólogos de la salud mental para que vea también la parte de psicoterapia, que también es importante pues en esa parte, pues no solamente con los fármacos, creo que eso hay que tratar pues de evitarlo al máximo. Pues realmente cuando caemos a los fármacos nos volvemos codependientes. Sí. El cerebro se necesita de esa sustancia química para poder controlarse, y ya llegando a ese punto es muy difícil retornar. Sí, porque lo que pasa es que cuando hay mucha ansiedad, recordemos de que hay neurotransmisores que se conectan, que afecta todo, digamos, a nivel del organismo también, y sube, por ejemplo, el cortisol y la adrenalina. Por eso es que vivimos nosotros también, como doctora, ahí en alerta. He visto muchos casos, o me han contado también que hay muchísimos casos de personas que trabajan y les da bastante parálisis o afectaciones que tienen que ver con la ansiedad, con el estrés. Entonces realmente sí es importante visibilizar estos temas, porque me comentan a mí, mucho subsidio por parálisis, lo que pasa es que la gente deja pasar las primeras alertas de ansiedad o estrés. No, y eso es importante, la ansiedad va justo de la mano con el estrés, Cadena, y eso así es. Cadena. ¿Y saben cuál es el problema? Porque cuando las personas tienen estrés o ansiedad, se sube la presión arterial, o sea, hay muchas cosas también que afectan de forma directa y que, digamos, que se ven en el desempeño laboral, en casa,
con los amigos y a nivel individual, pues imagínate qué terrible es. Yo he visto personas que no pueden controlar cuando ya les agarra como esos ataques también de Doctora, pánico o crisis de pánico. Yo sé que es también, interesante sí. este tema, lamentablemente el tiempo se nos está cortando, así Sí. que me gustaría que antes de irse usted nos regale sus números de contacto, su dirección, donde podemos escribirle para que si nuestros amigos, nuestra familia de primera hora, que seguramente están muy interesados en este tema, puedan Sí, escribirle porque siento que comentarios. nos quedamos Que un nos poco quedamos también, cortos, por ¿verdad? ejemplo, en Nos relación brinda ese a qué hay que hacer, pues realmente. Pero bien, pueden ubicarme en el teléfono 888-41-350 o al Facebook como Solari Psicóloga o psicólogos, sí, o Josefa Solari Psicóloga también. Bueno, Sí. nos vamos a trasladar con nuestra chica guapa Gracias, doctora. Samantha, que nos tiene algo preparado, así que adelante.